Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula La paradoja humana. He estado vivo durante 17.000 ciclos, el tiempo suficiente para observar cómo especies primitivas se transforman en vastos imperios. He visto civilizaciones ascender desde el simple instinto hasta la comprensión profunda, desde la mera supervivencia hasta la trascendencia. Y con la misma frecuencia, también he sido testigo de su colapso en el silencio. Después de todo ese tiempo, después de conocer a miles de civilizaciones y estudiar sus costumbres y métodos, creí entender a fondo cómo funcionaba la inteligencia. Pero entonces llegaron los humanos. Ellos me hicieron sentir humilde. No es su tecnología lo que me desconcierta, aunque ser solo la segunda especie en toda la historia galáctica en desarrollar el viaje de curvatura, o sea, FTL por sí misma, no es un logro menor. Ni siquiera es su increíble capacidad para la violencia y sus formas de retribución, a menudo sumamente asimétricas. Hemos presenciado la violencia antes, hemos catalogado la crueldad, la estrategia fría, la eficiencia despiadada. Si bien son aspectos sombríos, encajan en patrones que hemos conocido y registrado durante milenios. Lo que verdaderamente me desconcierta, lo que sigo meditando mucho después de que su delegación partiera de Galda, no es algo ruidoso ni dramático, es algo más silencioso y no obstante mucho más aterrador. Aunque llegaron en una única nave espacial, ignorando de forma obvia y deliberada nuestra red de hiperpuertas, en realidad se trataba de tres delegaciones distintas de sus tres facciones más poderosas, facciones que, por cierto, no parecían tenerse mucho aprecio entre ellas. ¿De verdad pensaron que no lo notaríamos? Hemos estado estudiando el comportamiento de seres sintientes desde antes de que su último ancestro común caminara por su planeta. Oh, ellos sabían que lo notaríamos, pero la verdad es que no les importó en lo absoluto, o lo hicieron a propósito. Y con ellos nunca se puede estar seguro de cuál de las dos opciones es la correcta. Son endiabladamente astutos y su llamado comportamiento errático es la mayoría de las veces una estrategia intencional para desequilibrarte. El llamado Grupo de Tierra mantuvo una distancia calculada de los representantes de Kepler. El llamado Grupo Eridanus se sentó entre ambos, fingiendo neutralidad, pero era obvio que la hostilidad existía entre los tres. Tomando las cosas al pie de la letra, los humanos son sorprendentemente fáciles de interpretar, y lo que presencié en esa sala habría desgarrado a la mayoría de las especies en un conflicto abierto, pero tomar cualquier cosa que tenga que ver con ellos al pie de la letra es una receta segura para el desastre. El punto es que no estaban de acuerdo en absolutamente nada. Por ejemplo, el comercio, los recursos, quién tendría el primer acceso al conocimiento, qué esperaban extraer de nosotros. Sí, extraer. No somos ingenuos. Discutían acaloradamente durante los descansos, se contradecían en público. En un momento dado, estoy bastante seguro de que el grupo de Tierra amenazó al grupo de Kepler con sanciones económicas, y esa amenaza fue pronunciada con una sonrisa. Tienen una frase para describir esto. La diplomacia es decirle buen chico al perro mientras buscas una piedra para lanzarle. Y por los 1000 soles, son increíblemente buenos en ello. Fue entonces cuando el joven Ulclam, recién llegado a la división de investigación y aún aprendiendo el arte de la moderación, cometió un error. Expresó en voz alta lo que todos en nuestra delegación pensábamos en realidad. Dijo que los humanos parecían sorprendentemente primitivos en comparación con las antiguas civilizaciones que construyeron la red de puertas. Seamos justos, por joven e ingenuo que fuera Ulclan, logró algo que nadie más había conseguido desde nuestro primer encuentro con los humanos. Con una sola declaración, lo sacó de quicio. El cambio fue instantáneo y casi instintivo. Tres facciones se convirtieron en una sola. No hubo gritos,
No hubo amenazas, solo un silencio absoluto. Durante 2.3 segundos, cada humano en esa sala se giró hacia Ulclam con exactamente la misma expresión, la misma inclinación de cabeza, los mismos ojos y la misma capacidad de cálculo. Y luego, así de rápido, desapareció todo eso. Nos ignoraron, como si ni siquiera estuviéramos allí, como si nuestra presencia fuera una idea de último momento, y reanudaron la disputa como si nada hubiera pasado. Pero yo lo vi, y desde entonces alimenta mis pesadillas. Hay un interruptor en la psique humana, y cuando se activa, toda la galaxia podría aprender cuáles son las consecuencias. Debo ser claro al respecto para que mi preocupación no se malinterprete. Los humanos son, en sus operaciones diarias, completamente normales. Comerciaban con todos, establecen colonias, construyen alianzas económicas. Sí, eliminaron la amenaza Yarsin con armas de escala estelar, pero fue una respuesta dirigida a un peligro inmediato. Sí, jugaron sucio con los Darnax, pero ningún sol se volvió una nova. Y al final, fueron los propios Darnax quienes casi destruyeron su civilización. Después de que cada amenaza externa es eliminada, los humanos vuelven a ser, bueno, humanos. Negocian, construyen, compiten y sobre todo luchan entre ellos. Sus conflictos internos nunca cesan y a veces se vuelven violentos, realmente violentos, pero nunca cruzan la línea. Nunca llegan a empujarse hacia amenazas existenciales, porque en algún lugar de su memoria colectiva, grabada a fuego en su conciencia desde su era nuclear, existe el pacto ancestral, el cual dice que pueden discutir sobre cualquier cosa, pero que nunca van a la yugular, porque si uno de ellos lo hace, todos morirán. Yo creo, y esta es una hipótesis que me aterra, que su fragmentación no es una debilidad, puede quizás ser su mayor fortaleza. Cada facción humana está en constante competencia con todas las demás facciones humanas. Las colonias de Kepler compiten con las colonias del Grupo Tierra y de Eridanus, y con quien sea. Las entidades corporativas compiten entre sí y con las autoridades planetarias. Los movimientos ideológicos compiten por corazones y mentes. Las fuerzas militares mantienen un cuidadoso equilibrio entre ellas. Y aquí está la visión crucial. Todos compiten contra oponentes que tienen la misma inteligencia, la misma experiencia, las mismas motivaciones y la misma capacidad para el pensamiento no convencional, porque todos pertenecen a la misma especie, originada en el mismo planeta. Por ejemplo, una facción Kepler que desarrolla una nueva estrategia no puede confiar en que sus oponentes serán más lentos o menos inteligentes. El Grupo Tierra sabe que se enfrenta a adversarios que piensan como ellos, que tienen acceso al mismo conocimiento histórico, que pueden predecir sus movimientos porque ellos harían los mismos movimientos. Los independentistas de Eridanus no pueden contar con que sus enemigos estén menos motivados, porque todos los involucrados desean la supervivencia con igual desesperación. Esto significa que cada facción humana debe innovar constantemente, adaptarse sin descanso, desarrollar continuamente nuevas estrategias, nuevas tecnologías y nuevos enfoques, porque están inmersos en una carrera armamentística sin fin contra oponentes que son exactamente tan capaces como ellos. No pueden volverse complacientes, no pueden confiar en una tecnología superior, en un número mayor o en una mejor posición, porque sus rivales explotarán inmediatamente cualquier debilidad. No pueden permitirse el lujo de estancarse, porque el estancamiento significa la derrota a manos de alguien que es igual de inteligente, igual de experimentado e igual de implacable. La mayoría de las especies alcanzan la unificación y luego se detienen, dejan de innovar al mismo ritmo, dejan de competir con la misma ferocidad, dejan de forzar los límites con la misma desesperación. Consiguen la paz interna, lo cual es admirable, pero la paz da pie a la complacencia. Los humanos nunca tienen paz en realidad, no entre ellos.
y por eso nunca dejan de afilarse unos contra otros. Tienen un mantra que dice mucho sobre su forma de pensar. Si deseas la paz, prepárate para la guerra. Cuando se enfrentan a una amenaza externa, como los Yarsin, los Darnax o cualquier otro, se encuentran con oponentes que no han pasado milenios en una competencia constante y feroz con iguales. Oponentes que se unificaron temprano y aprendieron a competir solo contra inferiores o contra iguales distantes. Oponentes que no han sido forzados a innovar al ritmo implacable que exige la competencia interhumana. Aquí es donde yo pregunto, ¿es de extrañar que siempre ganen? Pero esto no es lo que más me inquieta. Verás, tras el comentario del joven Ulclam, después de esos 2.3 segundos de unidad, comencé a observar con más atención. Estudié sus interacciones con una nueva comprensión y me di cuenta de que los humanos no son completamente conscientes de lo que yo había presenciado. Ellos no están plenamente al tanto del interruptor. Llevé a cabo un experimento directo. Le pregunté a uno de los representantes de la Tierra, un hombre llamado Chen, de mente ágil y refrescantemente directo, sobre la unidad humana, y él se rió. De verdad se rió. ¿Unidad? ¿No nos has visto? No podemos ponernos de acuerdo en nada. Kepler quiere la independencia, Eridanus exige representación y el grupo de la Tierra se está fragmentando en una docena de bloques de poder diferentes. Apenas nos mantenemos unidos. Claro, pero seguramente si la humanidad se enfrentara a una amenaza existencial, se unirían, ¿no? Su expresión cambió. No de forma dramática, pero algo se movió detrás de sus ojos. Algo que ni siquiera él pareció reconocer conscientemente. Bueno, quiero decir, obviamente, si se tratara de supervivencia de la especie, haríamos... sí, por supuesto. Esa es otra historia completamente diferente. ¿Diferente en qué sentido? Es simplemente esa línea, ¿sabes? Puedes meterte con otros humanos todo lo que quieras, lo hacemos constantemente, pero si alguien amenaza a la especie... Y no necesito explicar más. Los Yarsin y los Darnax lo aprendieron de primera mano. Lo que noté es que él no sabía exactamente dónde estaba esa línea, pero sabía que existía. Y él sabía, y todos ellos saben, a algún nivel profundo inarticulado, lo que sucede cuando esa línea se cruza. He realizado simulaciones. Todos lo hemos hecho en el Consejo. Hemos estudiado la historia humana, analizado sus conflictos y modelado sus patrones de comportamiento, y seguimos llegando a la misma conclusión inquietante. A ver, imagina este escenario, alguna coalición, tal vez los Lautar, los Galagrans o algunos otros sistemas, deciden que la humanidad se ha vuelto demasiado poderosa, demasiado impredecible y por lo tanto demasiado peligrosa. Deciden hacer algo al respecto. Comienzan con presión económica, embargos comerciales, aislamiento diplomático. Ya sabes, la política de grandes potencias estándar. Los humanos responden con una contrapresión medida, bloqueos, guerra económica y quizás destruyen algunos activos militares para dejar clara su postura. Todo es una escala normal. La coalición ve esto como prueba de la agresión humana. Escalan a una acción militar limitada, atacan algunas colonias humanas para darles una lección, para contener la amenaza antes de que crezca. Los humanos responden haciendo explotar una estrella al estilo Yarsin. Un mensaje claro: deténganse. Pero ahora, la coalición está aterrorizada. Los poderes asustados toman decisiones desesperadas, coordinan un ataque masivo contra múltiples sistemas humanos, no para conquistar, sino para paralizar, para reducir la amenaza antes de que ésta los reduzca a ellos. Y ahí es cuando sucede. Ahí es cuando se activa el interruptor.
Hasta ese momento, los humanos estarían fragmentados. Habría facciones como la de Kepler discutiendo estrategias con las facciones de la Tierra y de Eridanus. Bloques corporativos tratando de mantener relaciones rentables. Grupos aislacionistas insistiendo en que esta no es nuestra pelea. Todo el caos humano habitual. Pero en el momento en el que el ataque golpea múltiples sistemas, en el instante en que queda claro que esto no es un conflicto local sino una amenaza existencial para la especie, todo cambia. No habrá una declaración formal, no habrá una reunión de emergencia de gobiernos humanos, no habrá un anuncio dramático de unidad. Simplemente va a suceder. Cada facción humana, en cada rincón de la galaxia, de repente lo sabrá, lo sentirá y entenderá. Esto es todo. Y entonces algo más profundo, algo grabado en su inconsciente colectivo a partir de milenios de casi extinciones, hará que cada facción humana haga el mismo cálculo. La supervivencia de la especie triunfa sobre todo lo demás. Las discusiones se detienen, la competencia se pausa, las diferencias ideológicas se vuelven irrelevantes. No se hacen amigos, no olvidan sus agravios, pero se convierten funcionalmente en un único organismo con un único objetivo. Y ese es el momento en que la galaxia aprende lo que significa el costo aceptable para una especie que ha sobrevivido tanto tiempo negándose rotundamente a aceptar su propia extinción. Esto es lo que hemos llegado a comprender, lo que me mantiene despierto durante las horas de contemplación. Los humanos ya hicieron los cálculos, ya realizaron su ecuación y la respuesta es clara para ellos. Elegir entre la humanidad se extingue y convertir a la galaxia en cenizas, bueno, saben qué escoger. No son crueles, per se. Como especie, son bastante amigables, siempre y cuando tu disposición hacia ellos sea amigable. Pero incluso si la galaxia entera se une en su contra, si queda claro que la elección es nosotros o ellos, los humanos elegirán nosotros cada vez, sin reparos, sin importar el costo. Y el costo podría ser todo. Cada estrella, cada planeta, cada civilización, todo maldito ser vivo en la galaxia, excepto la propia humanidad. Para ellos, una galaxia muerta con humanos sobreviviendo en algún lugar, de alguna manera, es mejor que una galaxia próspera de 1 trillón de billones de almas sin ellos. Esto no es locura. Ojalá lo fuera. La locura puede ser tratada, contenida, manejada. Esto es lógica fría, pura aritmética de supervivencia, desde la perspectiva de una especie. Si tu especie deja de existir, entonces nada más importa. El universo bien podría dejar de existir. Preservarán su especie a cualquier costo, incluso si eso significa una galaxia desprovista de cualquier forma de vida, excepto la vida humana. Hemos analizado esto desde todos los marcos filosóficos que poseemos. Lo hemos pasado por matrices éticas, evaluaciones estratégicas y modelos de teoría de juegos. Y desde un punto de vista puramente lógico, desde la perspectiva de una especie que prioriza su propia supervivencia por encima de todo lo demás, tiene un sentido perfecto. Eso es lo que los hace tan malditamente aterradores. Si fueran irracionales, podríamos predecir cuándo podrían colapsar. Si fueran emocionales, podríamos apelar al sentimiento. Si estuvieran atados por el honor, podríamos negociar dentro de los marcos de su honor. Pero no son nada de eso cuando el interruptor se activa. Son simplemente la especie más comprometida con su supervivencia, con una plenitud que no admite ningún compromiso. He visto especies dispuestas a morir por la gloria, especies dispuestas a sacrificarse por una ideología,
especies que eligen la extinción antes que el deshonor. Estas respuestas, aunque ajenas a la sensibilidad de Galda, son al menos comprensibles dentro de los marcos de comportamiento establecidos. Pero nunca he visto una especie tan totalmente comprometida con la supervivencia que preferiría incendiar la maldita galaxia antes que aceptar la extinción. No buscarán la justicia porque como especie han comprendido la verdad más simple sobre el verdadero poder. La justicia solo importa entre iguales. No es que lo harían con entusiasmo. Creo sinceramente que lo encontrarían lamentable. Probablemente hasta se sentirían culpables por ello, o lo que sea que consideren una contemplación moral para los humanos. Pero para ellos es más importante sobrevivir, así que lo harían de todos modos. Así que observamos. Todos los días vemos a la humanidad ocupada en sus asuntos habituales, negociando con los mismos Yarsin que casi exterminaron, ayudando a reconstruir la civilización Darnak después de haberla casi desmantelado ellos mismos, apoyando el desarrollo de colonias atrasadas, luchando entre sí por derechos de recursos, acuerdos comerciales y diferencias ideológicas, completamente normales, totalmente racionales, e incluso me atrevería a decir que benignos en sus interacciones diarias. Verás, les decimos a las civilizaciones preocupadas que vienen a nosotros, los humanos no son monstruos, son comerciantes, pragmáticos y actores racionales. Déjenlos en paz, no los amenacen y todo estará bien. O como dice un dicho humano, deja quieto lo que está quieto. Pero en cada momento de tranquilidad, en cada periodo de contemplación, recuerdo esa transición de 2.3 segundos. Ese instante en que tres facciones en disputa se convirtieron en una sola entidad. Ese vistazo detrás del telón de la psicología humana. Y sé que en algún lugar de la galaxia, ahora mismo, las facciones humanas están compitiendo entre sí con la misma ferocidad de siempre, bloqueando las rutas comerciales de los demás, socavando las colonias rivales, luchando por recursos, orgullo e ideología. A los ojos de cualquier observador externo, parecen una especie que apenas se mantiene unida, pero hay una línea, invisible, subjetiva, indefinida incluso para ellos mismos, y si esa línea se cruza, si la humanidad decide colectivamente que la especie misma está bajo amenaza existencial, entonces toda esa competencia interna, toda esa feroz rivalidad, todo ese conflicto apenas contenido se redirige hacia el exterior, con la creatividad combinada de 1000 facciones en competencia que se han afilado unas contra otras durante milenios, con la intensidad concentrada de una especie que ha sobrevivido a la era nuclear, a conflictos a escala de sistema y a una galaxia hostil, simplemente por su negativa absoluta a aceptar la extinción. Con el cálculo frío que ya han determinado, cualquier cosa es aceptable si la especie sobrevive. Presenté mis hallazgos al Alto Consejo. Escucharon en silencio, ese silencio profundo y pesado que se produce cuando seres ancestrales se enfrentan a algo verdaderamente nuevo. Cuando terminé, el consejero superior, Bajarra, formuló la única pregunta que importaba. ¿Qué recomendamos? Y no tuve respuesta. ¿Qué podemos recomendar? No podemos intentar eliminar a los humanos. Eso desencadenaría exactamente lo que tememos. No podemos controlarlos. Percibirían el control como una amenaza. Ni siquiera podemos predecir de manera fiable qué harían, ya que su umbral para activar el modo de supervivencia de la especie es subjetivo e inconsistente. Solo podemos advertir a otros y observar cómo los humanos continúan con sus disputas, su comercio y su expansión normal, y rezar, si es que aún recordamos cómo hacerlo, para que nadie sea lo suficientemente estúpido como para cruzar esa línea invisible. Así que observo. Todos
observamos. Los Galda, que hemos visto millones de años de historia galáctica, que hemos presenciado el ascenso y la caída de innumerables civilizaciones, que pensamos que entendíamos los patrones del comportamiento sensible. Observamos a la humanidad comerciar pacíficamente con sus vecinos, construir colonias en mundos distantes, ayudar a poblaciones en sufrimiento, a veces puramente por lucro, a veces por razones que probablemente ellos mismos no comprenden del todo. Luchar entre sí con una intensidad apasionada por asuntos que parecen triviales para nuestra perspectiva milenaria. Los observamos siendo normales. Y nos preocupamos. Nos preocupamos porque hemos aprendido algo en nuestros millones de años de observación, algo que las especies más jóvenes aún no han internalizado. Las amenazas más peligrosas no son las que parecen peligrosas todos los días, son las que parecen normales, pacíficas, incluso benignas, justo hasta el momento en que dejan de serlo. La humanidad nos ha mostrado su interruptor. Ese vistazo de 2.3 segundos detrás del telón no fue intencional. No creo que se dieran cuenta de lo que revelaron, pero nosotros lo vimos, lo entendemos ahora, tanto como podemos entender algo tan fundamentalmente ajeno a nuestra experiencia. Y déjenme decir, es aterrador. Como nota personal, no para el registro oficial, me encontré a mí mismo casi admirándolos después de esa visita. La pura audacia de una especie que lucha tan ferozmente consigo misma y sin embargo puede unirse de manera tan completa. La paradoja de la cooperación y la competencia coexistencial simultáneamente en cada nivel de su civilización. Pero la admiración es un lujo que no podemos permitirnos, porque las apuestas no son meramente académicas, son existenciales. No quizás para nosotros, pero sí para los demás. Pienso en el comentario inocente del joven Ulclan y en esa respuesta de 2.3 segundos y me pregunto, ¿qué tan cerca estuvimos? ¿Qué se necesitaría exactamente para desencadenar no solo ese destello de unidad, sino el compromiso total? ¿Dónde está esa línea? La verdad es que no lo sé y no quiero saberlo, porque si bien la ignorancia me aterra, descubrirlo me aterra aún más. Se despide Eldar, miembro superior del Consejo, Alto Consejo Galda, ciclo 10.847.229, post-integración. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Comentándolo, compartiéndolo y reaccionando a él me ayudas a llegar a muchas más personas. Y si no estás suscrito, no olvides suscribirte. Por cierto, si me escuchan un poco raro es porque ya me puse los brackets y me escucho un poco zipizapo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Vamos con el agradecimiento a todos los renacuajos. Quiero darle un agradecimiento especial a todos los renacuajos que llevan ya un año o más de un año siendo miembros del canal, empezando por El Chocas, Hugo Jiménez, Martín Castañeda, Mel Pomene, Sub, Mario Galicia, Skull Phantom, Damses, Adriana Aguilera, Tomás Varela, Macana, Carpincho, Deb, Jacket, David Bermúdez, Isaac Lascano, Scott Belmont, Gonzalo Hernández, Gio, Kate Bort y Naig. No importa si llevas un mes o llevas un año aquí con nosotros, el simple hecho de que te hayas unido me ayuda y me motiva a seguirles trayendo más contenido. De verdad, muchas gracias a absolutamente todos los miembros de este canal. También, si no eres miembro pero siempre estás presente en los videos, comentando, compartiéndolos o reaccionando a ellos, también te agradezco a ti, porque así me ayudas a llegar a muchas más personas. Gracias y hasta el próximo video.